Cuando enfrentamos los retos de la vida, ¿cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Sabes manejar el estrés? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Sabes tomar decisiones? Asegura tu mente. La salud mental no es un estigma o un tabú, es una necesidad. Asegura tu mente con la psicóloga Adriana Rojas. Solo en hsradio.com. Valoramos la vida. Qué gusto saludar a los queridos oyentes de hsradio.com. Valoramos la vida. Aquí estamos en otra entrega de Asegura tu mente, este espacio que nos encanta porque venimos a conversar de temas de salud, especialmente de nuestra salud mental. Por eso tenemos el gusto hoy de tener unas invitadas geniales, pero antes, en mesa de trabajo, Andrea, estamos de vuelta con un tema supremamente interesante. Claro que sí, Pedro. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que se suman a nuestra programación de HS Radio. Les decimos que el tema de hoy está de acuerdo a su solicitud. Nos han pedido bastante este tema y quédense con nosotros. Adriana, estamos acá listos para interactuar, para trabajar otro tema. Adriana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y un afectuoso saludo para todas las personas, trabajadores, empresas, papás, mamás que están conectados. Tenemos un programa muy especial teniendo en cuenta todas las necesidades que hemos identificado precisamente en las familias. Nos hemos sentado con una colega y amiga a trabajar. La idea es fortalecer desde todos los frentes comprometidos con HS Radio el tema de la salud mental. Hoy nos acompaña la psicóloga y amiga Amanda Velasco. Ella cuenta con estudios en la especialización de intervenciones psicosociales y tiene una formación bastante particular. Así que le doy paso a ella para que nos cuente quién es y la escuchemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos atendiendo al llamado de la comunidad y de todos ustedes. Como dice mi compañera Adriana, mi nombre es Amanda Velasco. Tengo una certificación como educadora de familias en disciplina positiva. Entonces, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me apasiona y pues espero que puedan tenerlo en cuenta para los diferentes escenarios en los que nos desenvolvemos como padres, cuidadores y demás. Así que muy atentos, por favor, libreta de apuntes y compartan, por favor, porque vamos a estar aquí compartiendo con estas profesionales este tema dedicado a todos ustedes. Andrea, ¿alguna vez has escuchado de este término, disciplina positiva? Pues sí, Pedro, creo que hay varios términos como similares que de pronto aquí la profesional invitada nos va a aclarar. Y empecemos definiendo, doctora Amanda, ¿qué es disciplina positiva y cómo de otra manera lo podemos encontrar, cómo lo podemos nombrar también? Bueno, la disciplina positiva, como tú dices, no es un movimiento, porque hay personas que tienen como que confunden cuando se habla de disciplina positiva, le ponen otro nombre de crianza respetuosa, crianza consciente, y pues cumplen el mismo objetivo, que es cambiar este tipo de paradigmas frente a la crianza tradicional, basados en la crianza respetuosa. Entonces la disciplina positiva pues es una corriente educativa desarrollada por una doctora que se llama Jane Nelsen, quien tiene fundamentos filosóficos y de teoría de un médico psicoterapeuta muy conocido, Alfred Adler y Rudolf Dreikurs. Entonces ellos tienen generaron como ese primer acercamiento en el comportamiento humano y cómo a través del respeto podemos cambiar esas formas de crianza que muchas veces usamos como herramienta principal el castigo y la violencia. Entonces, cambiar el castigo y la violencia por la firmeza y la amabilidad es lo que esta doctora nos está enseñando con disciplina positiva. Y pues como te lo dije iniciando, tiene muchos nombres, pero son diferentes corrientes, pero con el mismo objetivo, sino que hay algunas basadas en teorías, como las que les mencioné hace un momento, otras basadas en la neurociencia, que también es algo muy importante a tener en cuenta, y pues acá hablamos es de cómo podemos desarrollar habilidades y aprender a crear de una manera más respetuosa. Y hay unos principios, ¿no? Hay unos principios de disciplina positiva que nos encantaría que usted nos contara cuáles son, Amanda. Bueno, los principios de la disciplina positiva, ella se basa en la firmeza y la amabilidad.
¿sí? Hay como un nicho ahí cuando hablamos de crianza respetuosa, y es que la crianza respetuosa pues está como criando niños de cristal o niños débiles, y resulta que no. Resulta que la disciplina positiva se basa en el respeto mutuo, en el respeto por el adulto y por el niño. Se basa en fortalecer esos lazos, esa conexión, en verificar y tener en cuenta los efectos a largo plazo del castigo, ¿sí? Si bien sabemos que el castigo es una herramienta que nos va a permitir cambiar una conducta de manera inmediata, que eso es lo que muchas veces el adulto busca, pues resulta que a largo plazo tiene unas grandes complicaciones y afectaciones en la salud mental, diría yo, biopsicosocial de los niños. En su momento pues serían adultos. Entonces eso es uno de los principios principales: enseñar habilidades. La disciplina positiva nos enseña que todo comportamiento nos indica una necesidad, y todo comportamiento debe aprovecharse para enseñar esa habilidad que el niño o niña le hace falta, o adolescente también. Entonces esos son los principios como principales, diría yo, para que tengamos en cuenta. Bien, hay una pregunta que me resulta ya de lo que me comentas, y es el tema de que esto hoy en día ya se ha venido implementando, a pesar de que es relativamente reciente. Ya podemos hoy en día demostrar también mediante estudios que sí es efectivo este método, comparado con lo que también ya está estadísticamente medido, todas las secuelas del maltrato. Sí, total. Yo netamente no tiendo a hablar solo de disciplina positiva, aunque es en lo que estoy certificada, pero a mí me gusta explorar otros campos. Entonces yo también combino un poco el método de disciplina consciente, o conscious discipline, que es como se llama en Estados Unidos. Y son estudios o son programas que ya no nacieron antier, ayer, no, sino llevan años, 10, 15, 20 años. Y disciplina consciente está basada en la neurociencia. Entonces a mí me encanta hacer esa combinación, porque es que nos muestran la evidencia a nivel de cerebro en los daños que se ocasiona cuando tú castigas, violentas a nivel físico y psicológico a un niño, ¿sí? Entonces no quiere decir que entonces vamos a culparnos acá porque le di una palmadita la primera vez a mi hijo, entonces ya tiene un daño físico y psicológico. No, pero hablamos del castigo y la violencia cuando se hace de manera repetitiva, ¿sí? Entonces hay unos daños a nivel cerebral, a nivel cognitivo, a nivel físico como tal, que obviamente va a repercutir en cómo este adolescente y adulto va a surtir pues todas las dificultades que se le van a presentar en la vida diaria. Vea usted qué interesante. Ahí sí poco a poco nos vamos adentrando y lo vamos a ir aterrizando cada vez más a nuestro contexto, a nuestra realidad en la que vivimos, que eso es lo que queremos justamente aprender a entender. Adriana, ¿cuáles son las principales problemáticas en salud mental de los niños y niñas y adolescentes en Colombia? Antes de pandemia ya se había identificado que precisamente esta población, y no solamente en Colombia sino en el mundo, ha empezado a presentar una serie de sintomatología. Entonces podemos identificar, de acuerdo a lo que nos dice el Ministerio de Salud y Protección Social, que los niños, niñas y adolescentes están presentando problemáticas en salud mental como la ansiedad, los trastornos por déficit de atención, depresión, trastornos alimenticios y conductas autolesivas. Dentro de las conductas autolesivas es importante expresar que parte de la causa está relacionada precisamente con lo que estamos hablando anteriormente, de situaciones de violencia donde no se han mostrado, no se le han desarrollado en los niños, niñas y adolescentes habilidades para expresar sus emociones, para afrontar las dificultades que son propias de su edad, y entonces los niños están optando por establecer estrategias como golpearse, pellizcarse, y hay una que es como muy reconocida y que alarma mucho a los padres, y es el cutting o los cortes que se hacen en su cuerpo. Bueno, y aquí es donde tenemos que estar todos muy atentos, porque esto, Andrea, ha venido siendo recurrente, ¿no? Hay testimonios de padres de familia, de personas que se encuentran con estas realidades y no saben cómo enfrentarlo, no saben cómo abordar este tema. Sí, entonces aquí ya venimos a darle herramientas o por lo menos unas luces a nosotros
los padres que nos preguntamos qué podemos hacer, pero para resolver un problema necesitamos primero identificarlo, ¿verdad? Entonces quisiéramos saber cuáles son esas dificultades que se están presentando a nivel general en la crianza. Bueno, yo diría que una de las principales dificultades es que hay ausencia de conexión. No sabemos comunicarnos, no sabemos identificar. Primero el adulto tendría que remontarse en identificar cuáles son sus necesidades, sus dificultades a nivel emocional y demás, para entrar y poderle enseñar a los niños esas habilidades que tanto necesitan. Entonces, ausencia de conexión, hay una dificultad grande para enseñarle a los niños a establecer límites. Los adultos se nos está dificultando establecer límites con los niños y por eso usamos herramientas como el castigo. Y mantenernos en los límites pues de manera respetuosa, ¿no? Una carencia total en herramientas para una gestión socioemocional. Entonces, queremos niños que sepan controlar sus emociones, niños responsables, niños exitosos y demás, otras cualidades, pero nosotros en casa, ¿qué estamos enseñando? Es una gran pregunta para que podamos reflexionar. Patrones de crianza y pensamientos y creencias limitantes. Entonces, yo creo que aquí todos han escuchado esa creencia o hasta uno mismo lo ha dicho, ¿no? A mí me criaron así y soy lo que soy gracias a los golpes. Entonces, una docente decía, no, somos lo que somos a pesar de los golpes, porque si somos exitosos, si somos lo que somos ahora con golpes, imagínense qué tal donde no nos hubiesen golpeado y nos hubiesen enseñado todas estas habilidades. Seríamos, mejor dicho, o sea, una cosa exitosísimos. Barreras en los procesos de comunicación, como ya lo dije. La confianza, tenemos dificultades para proporcionarle a nuestros niños y adolescentes esa seguridad, esa confianza y que ellos nos vean a nosotros como los adultos y cuidadores como mi lugar seguro, como que nosotros decimos te doy mi amor incondicional, pero resulta que sí ponemos condiciones al amor. Entonces cuando el niño hace algo que yo creo que está bien, ahí estoy yo. Cuando el niño hace algo que para mí no está bien, papá y mamá no están. Entonces el amor no está siendo incondicional como debe ser. Desconocimiento total, claro está, del desarrollo evolutivo de los niños. Es importante, no quiero decir que es que nos tengamos que especializar acá en psicología infantil, pero sí es bueno conocer que hay procesos propios de la edad. Los niños hacen pataleta porque es normal en su primera infancia, ¿sí? Incluso nosotros aún hacemos pataletas, en los adultos no los llamamos pataletas, sino los llamamos pérdida de control, pero ya los resolvemos de otra manera, ya no nos tiramos al piso, sino tiramos un grito, ¿sí? Entonces cambiamos la manera de hacerlo, pero aún los tenemos. O el adolescente que cierra la puerta. O el adolescente que nos cierra la puerta. Entonces, conocer un poco del desarrollo es muy importante y fundamental para también ser respetuosos con él. Y estamos limitando también como al desarrollo de la autonomía. O sea, queremos que nuestros niños sean autónomos, que tomen decisiones, que sean independientes, pero cuando ellos quieren hacer las cosas no les permitimos, los estamos como salvando, ¿sí? Quiero cocinar, no puedes. Quiero lavar, no, te queda sucio. Quiero hacer eso, no. Me quiero poner esta ropa, no te queda bien. Entonces, inconscientemente no les estamos permitiendo desarrollar esas habilidades. Por ende, cuando el adolescente ya quiero que me colabore o que ayude en la casa, pues él no va a querer hacerlo, porque es que no se le enseñó, no se le permitió desarrollar esa habilidad. Claro, y nos vamos también a un extremo de padres que dicen, no, entonces ahora dejémoslo hacer lo que quieran y de esto no se trata, ¿no? No se trata. Y es bonito lo que tú dices porque la gente piensa que, bueno, nos van a enseñar a criar, y no estamos enseñando a criar, uno simplemente imparte herramientas y cada quien se hace consciente y cada quien dice si me sirven o no me sirven y las implementa en su crianza, pero nadie obliga nada a nadie. Entonces la crianza respetuosa no es hablarle bonito al niño, ni dejarle hacer lo que quieran, ni ser permisivos. La crianza respetuosa nos indica que se puede criar de manera respetuosa siendo firme y amable, ¿sí? Entonces ese es como el objetivo principal al que nosotros queremos llegar, pues las personas que estamos estudiando y formándonos día a día sobre este tema. Y sobre ese punto me gustaría también hacer ese paralelo, como tú dices, que ahora uno de adulto también hace pataletas. Igual pasa a nosotros de adultos cuando viene alguien a hacernos una solicitud con mala actitud, de mala gana, si te grita, si te mira feo, pues ¿qué surge de pronto, no? Entonces, asimismo queremos que el niño responda de manera positiva, asertiva, pero mientras le estamos comunicando todo con agresividad. Somos un ejemplo, total. Bueno, yo quiero complementar lo que dice mi colega. Amanda se centra mucho más en su profesión,
en el tema de asesoría y acompañamiento a niños y a niñas. Parte del ejercicio que hicimos el día de hoy es complementarnos, porque como lo hablaba con Amanda, yo soy la que como profesional que ya atiende a las familias adolescentes está recibiendo ya los niños con diagnóstico. Entonces, como lo decíamos, no hay paternidad buena ni mala, sencillamente es primero que hay que reconocer que el entorno donde nosotros nos criamos, es decir, los adultos de ahora, ha diferido muchísimo de lo que actualmente tienen los chicos y las chicas, y tenemos que empezar a generar conciencia de eso. Entonces no podemos utilizar los mismos recursos que ya nos dimos cuenta y la ciencia nos ha demostrado que nos ha generado grandes heridas, implementarlo ahora. Y por eso es muy importante que papá, mamá y cuidadores estén abiertos a desaprender y aprender. Y pues para eso es que hay muchísimo material, muchos profesionales que estamos compartiendo información. Y lo otro está muy relacionado con que nosotros como adultos tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Recordemos que somos modelos, ejemplos para poder pedirle a los demás. Entonces a los chicos también a veces les choca mucho que ellos cuestionen a su papá y a su mamá, porque ya tienen mucha información, tienen muchos criterios, y esto no es como una guerra, porque yo a veces en consulta veo como que son los chicos y los papás en conflicto y a ver quién tiene la razón, y esto no es una guerra de poder, sino es un equipo, una familia es un equipo que tiene que ponerse unas metas, ¿sí? Que todos seamos felices, que trabajemos en armonía, que cada uno de nosotros cumpla sus metas. Y pues precisamente esto que estamos compartiendo son herramientas para que cada uno vea qué puede poner y se ajusta a su necesidad y empezar a implementarlo. Y Adriana toca aquí algo fundamental. Cuando hablamos de familia, pues la familia está integrada por varias personas, incluidos los abuelos, ¿no? Y los abuelos también de pronto aquí como que tienen cierta injerencia a veces en la crianza y todo eso. Y en todo este proceso está muy marcado nuestra cultura, ¿no? Heredar esos comportamientos, heredar esas actitudes y todo eso. Los abuelitos aman a sus nietos, como decimos coloquialmente, les alcahuetan todo, pero ¿hasta dónde y cómo manejar esas actitudes de los abuelos hacia los niños, y cuando también inclusive se les desautoriza a los papás? Es un tema importante lo que tocas, porque a mí me toca, mejor dicho, de primera mano. Todos los días lucho con eso. Entonces, sí me gustaría como hacer un paréntesis acá y recalcar algo. No estamos juzgando a los padres, madres ni cuidadores por el proceso de crianza que llevan o vienen llevando. Nosotros, como tú dices, venimos arrastrando una serie de creencias, como nos criaron a nosotros, nuestros abuelos y demás. Entonces, ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Es momento nosotros ya con las herramientas que conocemos, actualizarnos y cambiar esos métodos. Entonces, para que no nos sintamos acá juzgados ni nada, no hay crianza, no hay maternidad ni paternidad perfecta. Todos los días son una oportunidad para hacer las cosas mejor. Cierro paréntesis. Entonces, con los abuelos. Muchas veces al cuidado de los niños están a cargo los abuelitos, ¿sí? Que son nuestras manos derechas y, mejor dicho, son las personas en las cuales les confiamos nuestro gran tesoro. Aquí lo importante es hacer acuerdos, ¿sí? Ellos no están para criar, ellos están para lo que tú dijiste, alcahuetear, para acompañar, para consentir, y esa es la labor de ellos. Entonces, es necesario plantearse acuerdos en cuanto a cosas que sí o sí debemos trabajar en equipo. Si hay alguna dificultad, digamos, en la alimentación, entonces el acuerdo es que no puede comer más de 2 dulcecitos al día, no puede comer más de este helado. Entonces hay acuerdos que se pueden realizar, pero también es importante que les permitamos ejercer ese rol como abuelos. Si ya vemos que se están pasando ya y que se están, lo que tú dijiste hace rato, extralimitando, desautorizando. Sí, que nos desautorizan. Entonces sí es importante que se hagan los acuerdos antes de que ocurran las situaciones. Si digamos, no ponerse a pelear delante de los niños o adolescentes, es que mi abuelo me dijo y tú me dices que no, sino que bueno, en este momento hazlo así, pero ponemos un límite al comportamiento. Pero sí es importante previo a eso hacer acuerdos. ¿Qué es lo que se puede permitir y qué es lo que no se va a poder extralimitar
digamos, en el cuidado con nuestros hijos, ¿sí? Y pues es algo complejo, pero es importante que podamos dialogarlo, pues todo se soluciona con la comunicación y llegando a ese tipo de acuerdos en pro del desarrollo de nuestros chicos. Esto es clave, definitivamente es supremamente importante. Bueno, Adriana, Amanda, y aquí viene algo en donde todos tienen que poner especial atención, ¿sí? Son esas estrategias para fortalecer las habilidades para la crianza de niños, niñas y adolescentes. Como lo decía Amanda, me parece muy acertado ese término. Nuestros tesoros, esos seres humanos que estamos formando, esos seres humanos que queremos que a futuro sean excelentes personas que puedan aportarle mucho a esta sociedad que tanto necesita. Adriana. Bueno, la primera estrategia que describimos es la autoconciencia de nuestras necesidades como adultos. Como profesional de la salud mental, siempre les digo a mis pacientes adultos que trabajen todas esas heridas emocionales, todas esas situaciones que han sido traumáticas. Todos los adultos hemos pasado en este momento por pandemia, de pronto perdimos el empleo, perdimos seres amados, tenemos un diagnóstico de pronto de trastorno mental, ¿sí? Entonces es importante, si yo quiero que mis hijos sean sanos y felices, tengo que empezar por mí, por trabajar y desarrollar esas habilidades que quiero implementar en mis hijos. Y soy muy persistente con el tema de que recordemos que somos modelos y ejemplos a seguir. No sé si tú quieres complementar algo más, Amanda, en ese punto. Lo que tú dices es fundamental, pero hacer un alto en el camino, identificar si esas dificultades, esas carencias que tenemos como adultos, muchas veces decimos, no, pues no recuerdo nada de mi infancia, y resulta que fue tan traumático que quedó guardadito por allá en el disco duro y que es muy complejo, ya lo llamamos, es un trauma, y para eso es importante ir a terapia, aprender a identificar esos detonadores. Muchas veces uno dice, pero es que cuando mi hijo hace esto, como que siento que me hierve la sangre y exploto. Resulta que ahí está el detonador. ¿Qué es lo que hace? No el niño, sino qué situación es la que me genera a mí ese desborde o esa pérdida de control. De pronto estamos enmascarando alguna necesidad insatisfecha en nuestra infancia, ¿sí? Cositas tan sencillas como esas, pero que se nos dificultan tanto como adultos identificar. Entonces, fundamental primero priorizarnos nosotros, porque la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes depende de la salud mental de nosotros los adultos. Uh-huh. Y hay algo, y es que generalmente sobre el género femenino, sobre abuelas, madres, por ese rol como de cuidadoras, a veces se desgastan muchísimo. Entonces uno ve a esa mamá agotada, fatigada, cansada, de pronto no muy prolija en su arreglo personal, de pronto un poco frustrada, y es importante que esas mujeres que se sienten identificadas con estos aspectos dediquen tiempo para su autocuidado, para fortalecer su amor propio. Y si quieren darle la frase generalmente de los papás y las mamás es: yo quiero darle lo mejor a mis hijos, entonces tiene que empezar por su propio autocuidado, para que pueda reflejar eso en su salud mental y que irradie en el bienestar de su familia. Y sabes algo ahí, sí quiero como complementar lo que tú acabas de decir. Nosotros muchas veces creemos que podemos con todo, nos creemos las super maravillas, y sí somos las mujeres maravillas, pero es importante aprender a delegar, ¿sí? Aprender a delegar y ver cuáles son las cosas que requieren prioridad. ¿Sí? A veces queremos que la casa esté impecable, que los niños estén impecables, que todo impecable, y nos estamos descuidando a nosotros. Entonces la prioridad, que la ropa se pueda esperar, el doblar la ropa nos puede esperar, no se va a caer la casa si no se lava la loza, ¿sí? Pero hay prioridades de al menos tomarnos 15 minuticos al día. No estamos diciendo que se deje de trabajar, que se deje de hacer, pero sí tomarnos esos 15 minutos para pensar, para escuchar la música que queremos, para arreglarnos, para darnos una ducha más de 5 minutos, que nosotros eso, ya se volvió como imposible a las mamás. Sí. Entonces son cosas tan sencillas, pero que empecemos poco a poco a dedicarnos ese espacio y ese tiempo.
Ahí también quisiera comentar algo, y es que yo escucho a muchas madres como muy preocupadas por el tema del orden en la casa, ¿no? Que todo en su lugar, y ahí volvemos al tema del desarrollo evolutivo, en donde no podemos pedirle a niños de 2, 3 añitos, 5 añitos, obviamente van a estar en un proceso de aprendizaje, de que recojan sus juguetes, dispóngalos allí, pero de pronto decirle eso a las mamitas que no es, y a los padres, que no es que todo deba estar en su sitio desde un comienzo, que eso son etapas, pero que además ese desorden que nosotros vemos de adultos, para ellos es el juego por allá, de que están en el espacio haciendo cosas o están, es su imaginario, y no es el mismo concepto de desorden. Total, porque ahí ellos les permitimos desarrollar ese pensamiento creativo. Entonces, ¿cómo cohibimos en algo pero queremos que desarrollen una habilidad? Es algo como que a veces uno dice de lógica, pues hay que permitirles a ellos. Además, teniendo en cuenta la primera infancia, es claro. Adriana, continuamos entonces con esas estrategias. Segunda, ¿cómo lograr una gestión emocional adecuada? Hay un término que ha salido mucho, que está de moda y que se ha convertido en una habilidad que se establece como una de las principales habilidades blandas que son reconocidas por el mundo empresarial, pero que haciendo una evaluación ni en la familia ni en el sistema educativo la han promovido, al menos en estas décadas. Y ahora pues los profesionales de la salud y muchos líderes han hablado de la relevancia de la inteligencia emocional. ¿A qué se refiere la inteligencia emocional? A que primero yo reconozca que existen una gama de emociones, que no hay emociones buenas ni malas, sino que son parte de mí, del ser humano, y que para poder enseñarle a gestionar las emociones a los niños, yo lo tengo que hacer, ¿sí? Porque a veces les pedimos a los niños calma, que no sean violentos, pero cuando vamos a revisar en consulta cómo es el manejo de las emociones, la resolución de conflictos entre papá y mamá, pues nos encontramos que no son asertivas. Entonces, nuevamente, recordemos que antes de ser papás, mamás, líderes, profesionales, somos seres humanos que venimos cargados con una serie de emociones, y que parte de la gestión emocional es primero reconocer las emociones, saber qué situaciones son las que nos generan esas emociones, cómo reaccionamos, y no está mal si un día que estamos enojados gritamos, nos exaltamos, temblamos, sino que aprendamos a gestionar, es decir, esa energía y esa forma como se manifiesta esa emoción en mí. Nosotros la vemos como una mensajera, como una notificación. Entonces, que no diga, no, tengo que reprimirla o controlarla, como que es el término que se utiliza, sino aprender a gestionarla, es decir, ya reconozco cómo se presenta esa emoción en mí, qué situaciones la detonan, y voy a verificar como qué respuestas pueden ser más amigables. Amanda me enseñó una palabra a mí que es la anticipación, ¿sí? Y es precisamente, bueno, si yo ya sé, por ejemplo, en mi caso de los adolescentes, que como padre me detona el tema de ver a mi hijo y a mi hija con un peinado o una forma de vestir que para mí es espantoso, pues ya tengo que ver cómo puedo reaccionar, qué palabras voy a utilizar para comunicarme que no lesionen a esa persona, para evitar ponerle etiquetas o que lo juzgue. Entonces a mí me gustaría que Amanda me complementara esa parte. Lo que Adriana dice es totalmente cierto. Nosotros, para hacer una gestión emocional, es importante aprender a identificar nuestras emociones, aprender a identificarlas en los demás, gestionarlas y transitar, ¿sí? Muchas veces nos dicen contrólese. No es controlarse, es aprender a transitar por la emoción, porque no hay emociones buenas ni malas, hay emociones agradables y desagradables, ¿sí? No es agradable tener ira, pero la ira me enseña a mí a estar en un estado de alerta, a defenderme. Entonces todas las emociones nos enseñan algo, son como un mecanismo de defensa. Entonces, cuando hablamos de anticipación, que es otra de las herramientas, la anticipación a mí me parece genial y fundamental, y yo la aplico todos los días de mi vida con mi hija y con lo que yo hago. Cuando tú anticipas, tú le estás proporcionando mayor seguridad y confianza a tu hijo, hija o a la persona con la que estés anticipando. ¿Qué quiere decir anticipar? En este momento, las peleas que suelen suceder con los niños en el parque. Si una persona o un niño está en un parque, pues está haciendo algo que le divierte, que le genera placer. Si yo llego como mamá, nos vamos ya.
que nos vamos ya, entonces eso va a generar como que, ¿cómo así? Un choque. Entonces, la anticipación se debe dar antes de yo poder dar ese comando. Entonces, ¿cómo le anticipo? Usando herramientas como los relojitos de arena, el time out, uno puede descargarlo en los celulares o 5 minuticos antes. Ellos muchas veces, de acuerdo a la edad, no reconocen aún el tiempo. Entonces yo no le puedo decir a un niño de 3 años, te dejo 5 minutos, porque 5 minutos pueden ser 15 vueltas al parque. Entonces, dependiendo. Yo a mi hija le decía en el parque, hija, te queda un ratito más. Entonces ahí le dije la primera vez, al ratito, ya, otro ratito, ya. Ya después le decía, nos vamos. Y ella, chao niños, chao amigos. No pasó nada. No quiere decir que siempre vaya a ser exitoso. Puede que nos haga una pataleta. Y ahí está la importancia de gestionar nuestras emociones. Si yo aprendo a gestionar y a transitar por esa emoción, yo puedo aprender a prestarle ese andamio emocional, a hacer la escalera de regulación emocional para mi hijo. No quiere decir que yo le doy un helado para que se calme y deje la pataleta. No, hay que ayudarle a transitar por esa emoción. Yo me pongo a su nivel, lo acompaño, aquí estoy yo, te acompaño, pero nos vamos, ¿sí? Mantenemos un límite, así como muy rápido les doy el ejemplo. Entonces, la gestión emocional nos sirve a nosotros para nuestra salud mental, obviamente, pero para prestarle también esas habilidades a nuestros niños y acompañarlos en el tránsito de esa emoción. La pataleta se acompaña porque ellos tienen que aprender a vivirla y a gestionarla. Y teniendo en cuenta que aquí está papá, mamá, no está mal tirarme al piso, ni gritar, ni nada, porque ellos me acompañan, me aman. Haga pataleta, no haga pataleta. Ahí es donde hablamos de amor incondicional. Esa es la anticipación. Entonces la podemos usar con niños o adolescentes. Yo le anticipo a digamos un ejemplo que yo le daba a Adriana. Le digo, Adriana, lista tu maleta ya que nos vamos de viaje. Ella, ¿cómo va a quedar? Como que, pero ¿cómo? Tengo cosas que hacer. La cojo de improviso. Pero si yo a ella le anticipo, Adriana, mañana tenemos un viaje, entonces ella ya se va organizando. Así de sencillo. Excelente, doctora Amanda. Vea qué interesante. Estamos en este ciclo de Asegura tu Mente. ¿Somos generadores de violencia? En este episodio número 3, titulado Disciplina Positiva, pero este tema merita una segunda parte. Así que, queridos oyentes, los invitamos a que estén muy pendientes de este su espacio Asegura tu Mente a través de hsradio.com. Muchísimas gracias a nuestras invitadas y aquí las esperamos para seguir hablando de este importante tema. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del programa. Información sin acción no tiene sentido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por la oportunidad y claro que sí, aquí estaré. Bueno, Andrea, viene la segunda parte. Claro que sí, quedamos muy tocados con este tema. Realmente el tiempo es muy corto para todo lo que se puede abordar en disciplina positiva. Pero pues invitados todos a indagar acerca del tema y de retroalimentarnos a través del chat. Escríbanos, mándenos preguntas y aquí tendremos nuevamente a nuestras invitadas en otra oportunidad. Y no olviden que pueden encontrar a nuestras invitadas en sus redes sociales, Adriana Rojas como @psicoinquietos o en su canal de YouTube Psicoinquietos, también en Facebook como Adriana Rojas Psicóloga y por supuesto a la doctora Amanda Velasco como @crianza.paratodos y en Facebook como crianza.paratodos. Yo soy Pedro Andrés Algarra. Recuerden que estamos con la dirección en los contenidos de la ingeniera Andrea Costa y el ingeniero Daniel Alfonso. Sigan con hsradio.com. Hasta una próxima. Visita hsradio.com y escucha Asegura tu Mente, disponible en podcast y en la app HS Radio. Valoramos la vida.